Veamos entonces cómo aplicar mínimos cuadrados ponderados en este ejemplo, ¿no? Lo que vamos a hacer primero es lo que vimos que se sugería en una de las slides, en el último video teórico que vimos sobre la prueba de White, que es ejecutar las pruebas de significatividad individual sobre la ecuación de regresión auxiliar de esa prueba, ¿sí? De la prueba de White. Entonces, para eso voy a construir de esta manera la varianza del error de esa prueba, ¿sí? A ese error lo llamábamos B corta. Entonces, esto que está aquí es nada más y nada menos que el cómputo de la varianza del error de esa regresión. Y una vez que computamos eso, podemos computar la matriz de varianzas y covarianzas de esa regresión auxiliar, ¿sí? Que sería la varianza del error pues multiplicada por la inversa de x transpuesta por x. En este caso son digamos, la matriz x de la ecuación de regresión auxiliar de la prueba, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es, en un vector, vamos a crear un vector donde vamos a guardar eh, los estadísticos t, de las pruebas individuales eh, sobre las variables de la regresión auxiliar, ¿no? Y con este código ejecutamos digamos, o computamos, mejor dicho, esos estadísticos empíricos. Fíjense, lo que hacemos es tomar cada delta, ¿sí? Cada coeficiente del vector delta-tw, y dividirlo por el desvío estándar que lo tomamos del elemento correspondiente de la diagonal principal de esta matriz que creamos acá, ¿sí? Entonces ejecutamos eso. Y estos son los valores estadísticos empíricos, ¿sí? Dado el tamaño de muestra con que estamos trabajando, podemos trabajar con los valores críticos de una normal, ¿sí? Para un nivel de significatividad de 5%, que sería más o menos 1,96. Entonces, bueno, fíjense que esta es la prueba individual sobre la constante, ¿sí? Esta no nos interesa mucho, pero fíjense que podríamos estar encontrando evidencia eh, de heterocedasticidad relacionada con la educación, que era la segunda variable que habíamos metido en la ecuación de regresión, ¿sí? Estaban en ese orden, ¿sí? Primero la educación. Experiencia laboral al cuadrado no parecen ser significativas. Esta está aquí, era la educación al cuadrado, que es la que tiene el coeficiente, perdón, el estadístico t mayor en magnitud, digamos, ¿sí? Eh, Esto sería experiencia de la cuarta, educación por experiencia, que bueno, está ahí en el borde, digamos, acá también podría haber cierta evidencia de una relación con la varianza del error. eh, Educación por experiencia al cuadrado y experiencia al cubo, ¿sí? Bueno, esto que hemos obtenido parece indicar que los años de educación algo que ver tienen, ¿no? Con digamos, con la heterocedasticidad, porque las que resultan significativas son los año de educación al cuadrado y año de educación por año de experiencia. Entonces, lo que vamos a proponer en primer lugar es tratar de aplicar el procedimiento de mínimos cuadrados ponderados utilizando la variable que es más significativa de todas estas, ¿sí? Que es la educación al cuadrado. ¿Mm? Que recuerden que es la variable que vamos a usar en la prueba perdón, de Goldfen y Quant, y con la cual no habíamos detectado heterocedasticidad, ¿sí? En esa prueba habíamos obtenido un resultado contradictorio respecto a lo que después obtuvimos con las pruebas de Leucipan y White, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es qué pasa cuando hacemos esto, ¿no? Entonces, vamos a construir eh, el peso con que vamos a corregir la ecuación de regresión que vamos a estimar, y lo vamos a llamar W1, ¿sí? Bueno, es un nombre, para darle un nombre nada más al elemento, que va a venir dado por la columna 5, ¿sí? ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, la columna 5 de la matriz X a la 1 medio,
¿sí? Porque recuerden que vamos a corregir por la inversa del desvío estándar, ¿sí? Entonces, computamos esto nos da un vector de valores, ¿sí? Que lo podemos utilizar para dividir al vector y de la ecuación de regresión original, ¿sí? Con esto obtener la variable y transformada para aplicar el procedimiento de mínimos cuadrados ponderados. Perdón, eh, ahí está. Y después hacemos lo mismo en la matriz X. Agarramos la columna 1 de la matriz X y la dividimos por W1, lo mismo la columna 2, la columna 3 y la columna 4, ¿sí? Se puede usar también esto directamente si ustedes quieren, ¿eh? Este código que está acá también se podría usar. Yo preferí mostrárselos así, por lo menos acá, porque así ven que lo que estamos haciendo es dividir cada variable, ¿sí? Por el desvío estándar, que es lo que vimos un poquito en los videos teóricos. Y con esta matriz X y este vector Y transformados, aplicamos la fórmula de mínimos cuadrados, ¿sí? X transpuesta por X, invertida, por X transpuesta por Y. Pero obviamente usamos la matriz y vector transformados, ¿sí? Esto nos da la nueva estimación de los beta y esto nos daban antes, ¿sí? Acá me traigo el elemento donde tenía guardada la estimación por mínimos cuadrados clásicos. Bueno, fíjense que respecto al coeficiente que resulta de particular interés para nosotros, que es el objetivo de esta estimación, que es el retorno a la educación, hay ahora una diferencia bastante grande en la estimación, ¿sí? Antes el retorno de educación era 7,5% cuando lo estimamos por mínimos cuadrados clásicos, y ahora es 3,9%, ¿sí? Estimado por mínimos cuadrados ponderados con esta alternativa que hemos propuesto. Noten que, bueno, la estimación cambió bastante el retorno de educación, ¿sí? Cambió bastante. Eh, Vamos a ver en el siguiente video que probablemente el problema aquí es una de las cosas en que hablamos en los videos teóricos, que es que el procedimiento de corrección que hemos elegido, en particular la forma funcional de la varianza al error, que la establecimos como asociada a la educación al cuadrado, tal vez no sea la opción más apropiada, ¿sí? Lo cual de vuelta podíamos notarlo ya en el resultado de la prueba de Golfer y Quandt, sí, que era contradictorio con Groucho y Pan y White, ¿sí? Eh, y donde habíamos usado justamente la educación al cuadrado para ejecutar esa prueba, ¿no? Asumiendo que la varianza del error estaba asociada a esta transformación de la educación, de los años de educación. Eh, Nada, en el siguiente video vamos a ver otras alternativas que eh, parecen dar resultados un poquito más razonables, al menos si lo pensamos desde este punto de vista que comentamos en los videos teóricos, de que tanto mínimos cuadrados ponderados como mínimos cuadrados clásicos nos dan estimadores, o nos deberían dar estimadores insesgados y consistentes, con lo cual si difieren mucho un estimador del otro, bueno, tenemos que sospechar de que estamos haciendo algo mal, tal vez en mínimos cuadrados ponderados. Pero bueno, lo seguimos en el siguiente video.